Familia, sean todos bienvenidos nuevamente a esta escuela bíblica. Para mí, como cada domingo, como cada programa, es un gusto que tú nos estés acompañando, es un gusto que estés aquí con nosotros. Hoy, como ya lo hemos visto, vamos a estudiar la lección número 7 que está inspirada en el libro de Daniel. El resumen ya está en YouTube para que vayas y repases este capítulo 6 de Daniel. Y por supuesto, sabemos muy bien que la historia del capítulo 6 es Daniel en el foso de los leones. ¿Sabía usted que adorar es una necesidad humana? Está intrínseca en el hombre. El hombre siente esa necesidad de adorar. Adorar es algo inherente, es decir, nacemos como adoradores. Con seguridad no existe persona alguna que no adore algo o a alguien. Así una persona diga, no, yo soy ateo, no, yo no creo en nada, no, yo no creo en esto, no, yo tal cosa. Con seguridad todos adoramos algo. Todos en algún momento adoramos algo. Existen personas que no adoran algo o alguien. Unos adoran animales, otros los astros, otros adoran personas u objetos. Alguienes adoran a Dios, quienes adoran otra religión, quienes adoran animales, astros, y hay personas que dicen, no, yo no adoro nada. Bueno, aún así están adorando el trabajo, la riqueza. Siempre están adorando algo, siempre el humano ha buscado algo que adorar. Y lógicamente hay personas que adoran a Dios. Este tipo de adoración es una adoración relacional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se expresa a través de una oración, de reverencia, de ofrenda y de loores. La verdadera adoración debe ser espontánea y tener a Dios como centro. Una verdadera oración debe ser espontánea. Daniel comprendió esta verdad y adoró solamente al Dios vivo. Eso lo leemos o lo deja claro el capítulo 2 versículo 20 al 23, el capítulo 9 versículo 3 y 4. Y usted, que está aquí viendo este video, que está aquí conectado en este momento, ¿a quién está adorando? En el estudio de hoy veremos cómo Daniel decidió adorar solo a Dios, incluso frente a un decreto de muerte, un decreto que obviamente le llevaba a hacer un gran sacrificio. Entonces, estamos aquí reunidos, vamos a aprender juntos esto que nos dice el libro de Daniel. ¿Por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? Habíamos leído en lecciones anteriores, Belsasar se descuidó, Dios le quitó el reino y se lo entregó a Ciro y Darío, a los medos y a los persas. Y ahora nuevamente Daniel entra en juego en un reinado más. ¿Por qué Darío quería colocar a Daniel como uno de los más grandes, de los tres más grandes de su reino, entendiendo que Daniel, número uno, no pertenecía a un reino grande, número dos, no era ni siquiera un babilonio, estratégicamente o políticamente no era muy conveniente? ¿Pero por qué a Daniel? Daniel capítulo 6 versículos 1 al 3, justo este capítulo dice Daniel en el foso de los leones, nos dice lo siguiente. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. ¡Wow! Imagínense ustedes esto. Llega Ciro y Darío, ellos traen su propia comitiva, traen su propia gente, pero la forma de conquistar otro país, otra nación, era tomar gente de la de ellos, educarlos y ahora colocarlos en cargos importantes, como se había hecho con Daniel. Ahora él trae a su propia gente, habían babilonios. Él dice, sí, vamos a hacer lo mismo que ya se viene haciendo, 120 hombres, pero estos hombres habrán tres que son grandes y de los cuales todos le darán cuentas, y entre esos estaba Daniel. Qué interesante. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y esta fue la razón por la que el rey quería colocar a Daniel, porque Daniel representaba algo superior, porque en Daniel había algo que no había en los demás. Y ahora nosotros debemos pensar, en nosotros hay algo que no se encuentra en los demás, en nuestro trabajo estamos siendo superiores hablándolo en el mismo sentido de Daniel. Nos dice el comentario acerca de esta pregunta. En nuestro último estudio aprendimos acerca de la derrota de Babilonia en el año 539 a.C., frente al imperio medo-persa, bajo el comando de Ciro. Este imperio estaba representado en la estatua del capítulo 2 por los brazos y el pecho de plata, Daniel 3:32, 2:32.
Cuando Medo Persa llegó al poder, es Darío, aliado de Ciro, quien ocupa el trono ahora de Babilonia. Tan pronto como comenzó a gobernar, conoció a Daniel, un sobreviviente de la edad de oro de Babilonia. Recordemos que ya habían pasado 70 años, ya Daniel estaba viejito. Y enseguida notó que podía confiar en él. Y qué interesante, apenas lo vio, me imagino que apenas hablaron, dijo, podemos confiar en Daniel. Sintió que sería una sabia decisión colocarla a Daniel como administrador del nuevo imperio y consejero del rey. Daniel era un hombre íntegro que confiaba en la orientación divina. Dice Daniel 6:3, en él había excelencia de espíritu. Nosotros debemos reflejar eso como hijos de Dios, que en nosotros se note la integralidad. Segunda pregunta que nos lleva a reflexionar el capítulo 6 de Daniel. En el nombramiento de Daniel, ¿qué sentimiento despertó eso en los príncipes? Nosotros ya sabemos esa historia de memoria, pero vamos a leerlo en la Biblia, 4:5 del capítulo 6. Los gobernadores y sápatras buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. ¡Ey! Estos hombres eran malvados y perversos, pero por supuesto, una persona que no era Babilonia, una persona que no era Medo ni Persa y iba a ocupar un cargo tan importante. Puede pasar en nuestros puestos de trabajo, en un lugar donde nosotros tenemos que nos enfrentemos a situaciones como esas. Pero Daniel nos ha dejado un gran ejemplo. Nos dice aquí el comentario, la Biblia, perdón, pero no podían hallar motivo alguno o falta, pero no hallaban nada. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún error, ninguna falta hallaron en él. Qué interesante, buscaron la forma de ver, decir, mire, Daniel es un corrupto, Daniel es un mentiroso, Daniel no te respeta, pero no encontraron algo. Entonces los muy malvados en el versículo 5 dice lo siguiente, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Qué horror! ¡Qué satánico es esto! No hay forma. Daniel es una persona íntegra, no comete errores. Lo único que podemos hacer es que desafíe a su propio Dios, confrontar a Daniel con lo que él cree. Nos dice el comentario bíblico acerca de estos versículos. Incluso después de una exhaustiva investigación, los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna irregularidad en su vida. De hecho, era un político honesto y transparente. Eso es algo que ya no se ve. Estos hombres nunca habían visto a Daniel rindiendo cultos a los dioses babilónicos, ni participando de las ceremonias paganas, pero ciertamente habían observado su respeto por la ley de Dios y cómo 3 veces al día oraba al Dios del cielo. Entonces decidieron fabricar, hacer, crear, maquinar una irregularidad en la vida de Daniel relacionada con su creencia en Dios. Dijeron, vamos a acusarlo. No hay nada que podamos hacer contra ese hombre justo. Vamos a hacer un complot contra el pobre Daniel. ¿Cuál fue la propuesta de los príncipes al rey Darío? Ya ellos maquinaron y obviamente conocemos qué fue lo que ellos le dijeron a Darío, pero vamos a leerlo a la luz de la Biblia porque si está escrito en la Biblia es porque para ti y para mí tiene una gran enseñanza. Daniel capítulo 6 versículos 6 y 9 nos dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Y miren estas palabras, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmé. Todos mis amigos, todos, dijeron ellos, todos, incluyendo a Daniel, que firmes este edicto, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado al foso de los leones. Ay, qué tramposo, rey, tú eres grande, tú eres poderoso, gobiernas esta nación tan grande. Se nos ocurrió una magnífica idea a todos. Firmemos un edicto, que todos solamente te pidan favores a ti, a nadie más. Y si no lo hacen, pues los echamos al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medo y de Persia.
que no puede ser abrogada, una ley bastante fuerte. Firmó pues el rey, el, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Nos dice el comentario bíblico. De mutuo acuerdo, los príncipes trazaron un plan que consistía en que el rey firmara un decreto prohibiendo a todas las personas de su reino durante el espacio de 30 días hacer peticiones a otro dios u hombre fuera de Darío. La no obediencia a este decreto sería castigada con la muerte en el foso de los leones. Y todos sabemos que este dicto fue firmado, tenía el sello del anillo de Darío. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando supo este decreto? Este joven, este hombre ya adulto, se había enfrentado a una deportación, se había enfrentado sus amigos a un foso de fuego, se había enfrentado a una escritura en la pared, se había enfrentado a varias situaciones, a un sueño de Nabucodonosor. ¿Cómo podía ahora Daniel actuar o reaccionar? ¿Qué hizo Daniel cuando supo el decreto del rey? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nos dice así las Sagradas Escrituras. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodilló 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Qué hizo Daniel? Lo mismo que hacía todos los días. Siguió orando. Porque no importa qué edicto se esté dando, no importa qué orden nos haya dando. Nosotros tenemos unos principios irrevocables, unos principios moralmente aceptados, unos principios que ante la misma ley de los hombres están bien amparados. Y si algo quiere cambiar nuestros principios, nosotros nos mantenemos firmes. Y Daniel se mantuvo firme a sus convicciones y a sus principios, y él siguió orando como solía hacerlo. Daniel era un hombre de oración. La Biblia nos registra que por lo menos 3 veces al día oraba. Su diaria costumbre era de orar 3 veces al día. Él tenía esta costumbre antes del decreto y ahora no sería de otra forma. Ni el rey, ni mucho menos su decreto podría desviarlo de la obediencia a Dios. Su posición confirma que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, amigos. Antes que cualquier cosa, nosotros somos fieles a Dios, porque Dios ya nos ha mostrado en el pasado y nos mostrará en el futuro que está con nosotros y que cuando nosotros le somos fieles a Él, nosotros saldremos vencedores. Recuerden lo que dijeron los hebreos ahí antes de entrar al pozo, al horno de fuego. Sépase, oh rey, que si morimos, alabaremos al Señor y si vivimos, daremos gracias a Dios. ¿Cuál fue la acusación que los príncipes hicieron contra Daniel? ¿Qué hicieron estos hombres malvados? ¿Qué decían ellos? Daniel 6:13 nos dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Oiga, qué gente tan cizañera, qué gente tan, ¿cómo diríamos? Que le gusta estar picando. Ellos resaltan, Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no te respeta a ti como diciendo, mira, ni siquiera es medo, ni siquiera es persa, mucho menos Babilonia. Es un esclavo, es un siervo, rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¡Qué horror! ¿Qué cosa tan terrible hicieron estos hombres acusando a Daniel? La forma en que los príncipes y sátrapas se referían a Daniel revela el odio y el menosprecio que sentían por él. Y eso es algo que quedó claro desde los primeros capítulos, desde cuando estaba vivo el mismo Nabucodonosor. Lo describieron como un extranjero, un judío deportado. Esperaban que el rey tomase la conducta de Daniel como una rebelión contra su autoridad real, principalmente por ser extranjero de Babilonia. Lo acusaron de desafiar y deshonrar la posición del rey. Qué horror estos hombres, todo lo que estaban haciendo por acusar a Daniel, para que Daniel pagara consecuencias terribles. Pregunta número 6 que le podemos hacer a este capítulo de Daniel. Después de tratar de liberar a Daniel, ¿qué tuvo que hacer el rey contra su propia voluntad? Saben, leemos en el capítulo 5, 6 de Daniel, perdón, que el rey intentó ayudarlo, pero ¿qué tuvo que hacer? Y nosotros ya conocemos esto, lo que tuvo que hacer, pero vamos a leerlo. Versículo 14 al 17 del capítulo 6. Cuando el rey oyó el asunto,
le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Qué buen amigo era Daniel del rey. Miren que le está pesando, le pesó en gran manera. No fue algo fácil, en gran manera, y él decidió ayudarlo. Decidió e intentó ayudarlo hasta la puesta del sol, trabajó para librarlo. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ¿sabes, oh rey, que es ley de Meda y de Persia, que ningún edicto u orden que el rey confirme puede ser abrogada? Encerraron al pobre rey en un círculo del cual no podía escapar. Lo colocaron frente a la espada y la pared. Ellos sabían que el rey Darío amaba a Daniel, era su gran amigo, y lo habían encerrado perfectamente en leyes que eran inabrogables. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel. Lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Y vimos hace un momento en el video resumen que esto era algo para proteger al mismo Daniel. Si Daniel era bien librado por Dios, que estos hombres no lo mataran. Pero ya eran unos desconfiados y querían que Daniel moría. Así que colocaron su sello para que Darío no pudiese ayudarlo. El comentario nos dice, Darío enseguida percibió la trampa de la que le habían hecho, en la cual él había caído. Fue adulado por sus ministros para impulsar y firmar el decreto, pero la verdadera intención de estos hombres era otra. Como la ley de los medos y los persas no podía ser revocada, Darío, con un profundo pesar, envió a Daniel al foso de los leones. Y sabemos que Darío no pasó una buena noche, a diferencia de Daniel. ¿Qué más podemos aprender de este capítulo, el capítulo 6? Cómo Dios libró a Daniel de la muerte, de una muerte segura. No era un león, eran varios leones y estaban hambrientos, por lo tanto se iban a comer a Daniel. Daniel 6:22 nos dice, mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel le dice ahora a Darío, porque apenas salió el sol, Darío salió corriendo, corrió o mandó a correr la piedra, se asomó y le dijo, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha librado, el Dios a quien tú sirves te ha salvado. Y Daniel le dice, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones, porque Dios sabe que yo soy inocente ante él y ante ti. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, somos inocentes ante Dios y ante los hombres, y Dios nos librará. No temamos de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Dios no impidió que Daniel fuese arrojado al foso de los leones, pero envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, lo que hizo que el milagro fuese más evidente al ver que Daniel continuó vivo después de aquella noche. El rey ordenó que los acusadores de Daniel fuesen llevados a la corte y ahora fuesen hechos lanzados a la cueva de los leones. Dios, al igual que los hebreos, que los tres amigos de Daniel, permitió que estos muchachos, que estos jóvenes, que estos hombres fueran a enfrentar las situaciones difíciles. Ellos eran fieles a Dios, pero tenían que enfrentar las decisiones de los hombres. Y Dios no impide que pasemos por momentos difíciles, pero sí nos muestra que en los momentos difíciles Dios está contigo y está conmigo. Y ahora estos hombres que habían hecho daño a Daniel tenían que enfrentar el mismo castigo. Y no solo ellos, sino también sus hijos y sus esposas. La Biblia dice que estos todos murieron, incluso antes de tocar el suelo. Daniel 6:24. ¿Qué podemos seguir aprendiendo? Daniel capítulo 6, versículo 25 y 27 dice, reconoció el rey la supremacía del Dios de Daniel. Qué interesante. Nabucodonosor, Belsasar, Darío reconocieron la supremacía de Dios. ¿Qué nos dice el capítulo 6, versículos 25 al 27? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz
o sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Por segunda vez, por una segunda ocasión, el supremo gobernador de todas las naciones más conocidas manda un edicto a todas las naciones, a todos los pueblos y en todas las lenguas, glorificando a Dios, gracias a una persona que ha sido fiel a Dios. Nosotros podemos ser de gran bendición hacia las personas si somos fieles a Dios. Hoy es el momento de tomar esa decisión y de ser fiel a Dios, para nosotros ser un testimonio vivo como lo fue Daniel hacia las demás personas. El rey se alegró tanto con el cuidado que Dios le prodigió, a que Dios le hizo a Daniel, con el que Dios tuvo con Daniel, que hizo un decreto por el cual todas las personas bajo su dominio temiesen a Dios. Las palabras del rey revelan cierto grado de conocimiento de Dios y de la religión de Daniel. Obviamente, al igual que Nabucodonosor, al igual que el mismo Belsasar, Darío había recibido clases bíblicas de Daniel. Daniel le había contado cómo Dios había creado el mundo, cómo Dios los había separado de Egipto, cómo Dios los había cuidado, cómo Dios los había entregado a Babilonia, cómo Dios había entregado Babilonia a ellos. Daniel le había contado todo eso y ahora Darío está mandando un edicto donde reafirma que Dios es grande. Esto nos sugiere que Daniel lo había instruido acerca de la naturaleza y el poder de Dios verdadero al cual él servía. Ese es nuestro trabajo, instruir a las demás personas del Dios que tú y yo conocemos. Es un Dios grande y es un Dios verdadero. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Daniel 6:28. ¿Qué recibió Daniel como recompensa? No solo recibió caer allá con los leones, ¿qué más recibió Daniel? El capítulo 6, versículo 28 nos dice, Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, y en esos reinados Daniel fue llamado a descansar, en el segundo reinado del rey de Ciro. Encontramos que Daniel, desde que llegó a Babilonia hasta que descansó con los medos y los persas, siempre fue prosperado. No importó la situación en la que estuviera, no importó el lugar en el que él se encontraba, Dios siempre lo prosperaba, Dios siempre le acompañaba. El Dios de Daniel demostró una vez más ser un Dios justo e hizo prosperar a Daniel, no solo en el reinado de Darío, sino también en el de Ciro. De hecho, este es el significado del nombre del profeta. Dios es mi juez. Mientras que los dioses a los cuales los sabios y los sátrapas servían, nada podía hacer por ellos. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puede hacer por usted el Dios al cual usted adora? Si no estamos adorando a Dios, ¿qué puede hacer ese Dios por nosotros? Si estamos dejando a Dios de lado en algún momento, ¿qué puede hacer eso que estamos haciendo por dejar a Dios de lado por nosotros? Al igual que Daniel, la bendita esperanza y la gran recompensa que nosotros tenemos es que en este mundo que es dominado por reyes, por príncipes, por malos, por buenos, si nosotros somos fieles a Dios, seremos prosperados. Mantengámonos firmes, mantengámonos atentos, mantengámonos al tanto, mantengámonos velantes, mantengámonos fieles como Daniel para ser prosperados en esta tierra. De hoy en ocho estaremos estudiando cuatro extraños animales y seguiremos aprendiendo un poco más acerca de las grandes profecías que hay en el libro de Daniel. Es la lección 8, pero estaremos leyendo el capítulo número 7. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Que Dios les bendiga.